En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana aquí en Al Pan Pan por el mostrador.cl, haciéndonos cargo de los temas que están marcando la agenda noticiosa del país. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el fundador, mejor dicho, y expresidente de Educación 2020, Mario Weissbluth, para analizar los resultados de la última PAES, la discusión que se reinstala en relación a las causas que explican que se mantenga la brecha entre colegios particulares pagados y colegios públicos o colegios subvencionados, porque se reinstala todo este tema de los liceos emblemáticos, de qué responsabilidad tiene o no tiene la izquierda o los propios gobiernos de derecha, bueno, etcétera. No todo lo que ustedes saben que predomina en esta discusión, que muchas veces no es solo técnica, sino también es muy ideológica. Bueno, vamos a estar con Mario Weissbluth entonces despejando lo que él llama cuáles son las falacias, y él va a estar uno a uno las falacias de que se han tomado esta discusión. Pero ahora queremos entrar en el tema de Dominga, porque Dominga sigue estando ahí presente. El ministro de Hacienda decía que en el caso puntual del rechazo del Comité de Ministros, creo que habla más de las características del proyecto, dijo él, que de una generalización de lo que ocurre con los permisos ambientales en Chile. Pero vamos a preguntarle a quien hoy día representa al sindicato de faenadores, que emitió una fuerte declaración respecto previo a la votación del Comité de Ministros. Y vamos a preguntarle entonces a Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, exministro del Trabajo y Previsión Social, pero además, como les decía, abogado del Sindicato Nacional Interempresas de Faeneros de Chile, PADECHI. Osvaldo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Osvaldo, usted ha sido muy categórico en señalar que el Comité de Ministros actuó con abierto desacato. Usted dice, yo creo que el Comité de Ministros faltó gravemente a la decisión del Tribunal Ambiental. ¿En qué basa esta afirmación? Bueno, primero señalar que la sentencia del Tribunal Ambiental respecto a este tema le otorgó al Comité de Ministros 15 días para pronunciarse. Durante esos 15 días el Comité de Ministros no se pronunció. Lo que hizo fue una reunión extraordinaria con los ministros inhabilitados, que se inhabilitaron formalmente, ya había sido inhabilitado por la sentencia, y le hizo una consulta a la Contraloría. Una consulta extraña porque cuando uno es ministro uno sabe desde el primer día quién lo subroga, pero en este caso ellos necesitaron preguntarle a la Contraloría. Y tampoco pidieron prórroga para el plazo durante la vigencia del plazo, como lo exige la ley. En consecuencia, ellos se pronunciaron fuera de plazo. Segundo, porque el Tribunal Ambiental estableció y acotó los espacios del pronunciamiento de los ministros. O sea, la sentencia le dice, ustedes se pueden pronunciar respecto de estas cosas, pero no respecto de estas otras cosas, porque estas otras cosas ya están resueltas. Ya se generó lo que técnicamente se llama cosa juzgada. Y el Comité de Ministros transgredió esa instrucción y se pronunció respecto a aquellas cosas que ya estaban resueltas y respecto en consecuencia a lo cual ya había cosas juzgadas. Esas dos señales de desobediencia, permítanme usar ese concepto, constituyen, en mi opinión, un desacato a la resolución del Tribunal Ambiental. A ver, vamos por parte porque usted, y déjeme entender también el rol que usted está jugando acá, porque cuando usted representa a este sindicato, primero explíqueme qué rol tiene este sindicato y por qué este Sindicato Nacional Interempresas de Faeneros de Chile presenta téngase presente a los ministros y subrogantes que integran el Comité de Ministros, señalando en este téngase presente que cualquier actuación ilegal de este comité, de sus integrantes titulares o subrogantes o de su secretaría técnica,
generará responsabilidades políticas, administrativas, penales y civiles de las cuales perseguiremos en todas las instancias. ¿Qué significa esto? Bueno, primero contarles que el Sindicato Nacional de Trabajadores Faeneros, FADECHI, es un sindicato interempresa que está presente en casi todas las obras de la minería en el país. Se trata de aproximadamente el día de hoy 38.000 trabajadores. Y ellos lo que hacen, para que se entienda bien, ellos van a una obra, realizan la obra y terminan su tarea. Y ahí la obra queda instalada con trabajadores permanentes. Eso es lo que hacen los trabajadores faeneros de Chile. Y han estado en la minería desde hace muchos años. En este caso específico, el Sindicato de Faeneros de Chile tiene con la compañía, con Andes Iron, un acuerdo de entendimiento para el establecimiento de las condiciones laborales de los futuros trabajadores que trabajarán en el proyecto FADECHI. Esta es una situación bien especial. Ellos negocian con la empresa mandante para que las condiciones laborales se expresen en los contratistas que van a trabajar en la obra cuando ésta se realice. Y en tercer lugar, porque ellos son parte del juicio. Nosotros nos hicimos parte en el procedimiento ante el Tribunal Ambiental, es decir, somos parte interesada, somos terceros coadyuvantes, como se llama. Incluso a mí me correspondió alegar en representación del sindicato FADECHI en la vista de la causa que se hizo ante el Tribunal Ambiental en Antofagasta. Y hemos sido parte también de todo el procedimiento judicial, es decir, somos terceros interesados, formalmente interesados, para evitar cualquier otro tipo de interpretación. Ya, ¿Y por qué nos interesa? Eso. Perdón, ¿y por qué nos interesa? Eso es importante. Y nos interesa porque el proyecto FADEC, el proyecto Andes Iron, el proyecto Dominga, ofrece durante 5 años aproximadamente 12.000 empleos. 12.000 empleos en la construcción del proyecto. De esos 12.000 empleos, ¿por qué le interesa tanto a FADECHI? Porque son empleos que, a diferencia del resto de los empleos que ofrece la minería, que requieren trasladarse del lugar de habitación de los trabajadores a las obras, que a veces están muy lejos, en el norte, a grandes alturas, en medio de la cordillera. En este caso, este proyecto lo que ofrece son empleos que están cerca de una localidad a nivel del mar, y en consecuencia son trabajadores que pueden ir y volver a trabajar el día de la jornada, algo que usted y yo tenemos derecho, ellos hoy día no lo tienen. Y en particular en el caso de en el sindicato de trabajadores mineros hay aproximadamente 7.500, 8.000 trabajadores enrolados que viven en Coquimbo, que viven en la región, y en consecuencia para ellos sería un cambio fundamental en su estilo de vida, porque les permitiría levantarse en la mañana, ir a su jornada de trabajo y volver en la tarde a su casa, que pareciera ser una cosa que para ellos está vedado. Ya, déjeme seguir preguntándole, porque quiero entender qué significa esto que va a generar responsabilidades políticas, administrativas, penales y civiles, las cuales perseguiremos en todas las instancias. O sea, ¿se va a perseguir penalmente a los ministros o a los subrogantes que votaron nuevamente en contra de este proyecto? Si hay comisión de delitos, por supuesto que sí. Pues. ¿Y por qué tendrían que estar exentos de responsabilidad? Para usted, ¿hay ¿tienen comisión? algún privilegio ellos? Ya, pero para usted, Bueno, ¿hay pero comisión de delito? Eso habrá que verlo en su momento en la medida que se establezcan responsabilidades. Estas cosas se investigan. En nuestra opinión, hoy día, lo que hay es una suerte de desacato. Ahora, si eso además se transforma o no en prevaricación, o sea, si hay un manejo torcido de la norma legal, habrá que verlo. Lo que hacemos es una reserva de derechos. Le quiero decir a usted que si usted examina el procedimiento en el Tribunal Ambiental, todos los actores han hecho reserva de acciones en este sentido. ¿Por qué? Porque estas cosas hay que preverlas, pues. Y como aquí nadie está, según se dice, por sobre la ley, a mí me parece que también el Comité de Ministros y los ministros que lo integran, o los que lo integraron, en este caso subrogantes o jefes de divisiones, tendrán que asumir su responsabilidad si se llegase a establecer la comisión de algún delito. Yo no sé por qué razón podría ser tan extraño que una organización diga vamos a reservarnos el derecho a perseguir la responsabilidad si estas ocurrieran. Claro, pero sucede cotidianamente. Pero que esto se haya expresado a pocas horas de que se produjera la votación, en algunos casos podría ser también, digamos, interpretado esto como una amenaza, ¿no le parece? O sea, las interpretaciones las hace quien quiera hacerlas. Usted haga la suya, yo hago la mía. En este país hay derecho a hacer las interpretaciones que uno le teme. No veo en eso ningún inconveniente. Y en consecuencia, mire, para que existan amenazas tiene que alguien sentirse amenazado. Eso ya está en el terreno de la subjetividad y yo no estoy en condiciones de meterme en la cabeza de nadie con
salvo en la mía, digamos. Yo lo que le puedo decir al respecto, que cuando uno advierte que se va a aplicar la ley, entiendo que no es una amenaza, es algo que debiéramos tener todos presente. Así que no le veo ningún dramatismo a eso. Claro, lo que pasa es que esto no se había visto antes, por eso le digo, Osvaldo, ¿piensa usted ¿Cómo que que este no es se ha un visto esto? Se ha visto no, muchas veces. de una declaración de estas características previo a una votación de ministros, pues. Eso es lo que le estoy diciendo, que no es habitual esto. Convengamos que no es habitual que los ministros se reúnan para estas cosas, menos las condiciones que han sucedido en este caso. Acuérdense que aquí el tribunal dijo en su sentencia que el comité de ministros, al pronunciarse la vez anterior, había incurrido en ilegalidades, que había faltado la probidad, que había faltado la transparencia. Eso lo dijo un tribunal. En consecuencia, ¿qué tiene de extraño que los intervenientes hagan reserva de acciones? Ya, y lo que A dice mí al me parece final. ¿qué Sí, fue? pero es que, no, es que por eso le digo, es que a mí me llama la atención ciertos tonos de esta declaración. Solo para cerrar este punto, si quiero seguir avanzando. Cuando dice que, usted dice, o sea, la declaración, quiero decir, porque está firmada además por el sindicato mismo, no por usted, dice, alzarse contra una sentencia con autoridad de cosa juzgada para cumplir con promesas de campaña atenta contra el principio de probidad en la medida que ese alzamiento ilegal implique una condición de clientelismo en la toma de decisiones. Si la decisión es adoptada, sabiendo que es ilegal, abre el camino a responsabilidades penales y queremos advertir de ello, y quien advierte no traiciona. ¿Esto usted los asesoró para que redactaran la carta de esta manera? Se lo pregunto abiertamente. Yo respeto mucho la autonomía del movimiento sindical y en consecuencia, en ese sentido, cumplo un Ya, rol de asesor, no soy el que toma las decisiones, porque así es como debe ser, y así ha sido siempre en mi caso, por lo menos en ya, mi pero, caso ha sido siempre así. ok, Pero pero, déjeme responder. sí, Y en por supuesto. consecuencia, francamente, no le veo nada de dramático a lo que se está planteando. O sea, construir eso como una suerte de eventual amenaza me parece que es un despropósito y una exageración. Si es el tribunal el que dijo esas cosas, el tribunal ambiental, por favor, lean la sentencia. Si lo que pasa es que aquí todo el mundo se hace cargo de los pormenores posteriores, de los contextos, pero no se lee la sentencia. Si es la sentencia la que dijo que se había afectado el principio de la transparencia porque habían participado en esa votación, ministros que debieran haberse inhabilitado y en consecuencia no se cumplió con el recto actuar. El recto actuar, Mirna, implica una Ya, falta a la probidad y sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos. Entonces, advertir en una declaración, yo respaldo la declaración del sindicato, por supuesto, cuando el sindicato dice, oiga, pónganle ojo a esto, tengan cuidado, fíjense bien, ¿ah? Advierte, a mí me parece, como bien lo dice la declaración, advertir las cosas me parece que es sano. ya. Osvaldo, vamos al proyecto mismo. ¿Usted se convenció que este es un buen proyecto? Se lo pregunto porque el diputado de su partido, Daniel Manucheri, dijo que usted había cambiado de opinión y que era mucho más legítimo decir, mire, ¿sabe qué? A mí me contratan y estoy haciendo un servicio profesional como abogado y estos son mis argumentos, punto. Y antes tenía otra posición, cambié de opinión. Es que nunca he cambiado de opinión porque nunca había expresado opinión respecto de esto. A mí me llama No, la atención que se me adjudiquen cosas que no he hecho. ya. ¿Ah? He hecho demasiadas cosas en mi vida para que además me adjudiquen cosas que no he hecho. Permítame decirle que yo nunca he tenido opinión sobre esto. A mí empecé a trabajar con el sindicato, yo fui al lugar, me llevaron los trabajadores. Conocí el tema, vi la pobreza que existe en La Higuera. La Higuera es la comuna más pobre de la región. Y en consecuencia me convencí que ahí había que hacer algo. Y como en el tema medioambiental y la industria siempre hay una controversia, no hay proyecto que no afecte de algún modo el medio ambiente. A mí me parece completamente legítimo que hayan opiniones. Y que hayan opiniones pro y que hayan opiniones contra. Perdón, me está poniendo atención porque la veo haciendo otra cosa. Discúlpeme, No, soy del viejo no. estilo que me gusta dialogar No, lo que mirando. pasa es que estoy tomando los apuntes de que usted, lo que usted está diciendo, yo voy tomando apuntes porque después sí puedo Muy bien, muy procesar bien, la muy bien, entrevista. muy bien, muy bien, muy Así bien. es. Me cuesta mucho hablar. No, no Soy se del viejo preocupe. estilo. Le pido Está muy excusas bien. por eso entonces. No, nada que ver. Está Entonces, súper bien. Lo que pasa es que yo siempre tomo lo que apuntes le de lo digo, que hablan los entrevistados. muy bien. Lo que le digo es que aquí hay una opinión muy legítima de parte de Sí. algunos que entienden que este proyecto afecta sustantivamente el medio ambiente, etcétera, etcétera. Como hay otra opinión muy legítima que dice que esas cosas están resueltas y que las mitigaciones que se han planteado son suficientes, etcétera, etcétera. Bueno, Ya. cuando hay una controversia de este tipo, alguien tiene que resolver esa controversia. Y en cualquier situación, en cualquier estado democrático, quien resuelve controversias de esta naturaleza son tribunales
son las jurisdicciones especializadas. En este caso, en este país, las jurisdicciones especializadas se llaman los tribunales ambientales. Uno podrá decir que a lo mejor la institucionalidad es muy precaria, que las normas son insuficientes, ya, pero bueno, pero eso arreglen los que lo tienen que arreglar. Yo me baso en el hecho que hay una controversia legítima entre dos posiciones. No le asigno malas veas ni uno ni a otro. ¿Eh? Aquí hay dos industrias que se enfrentan, la industria minera y la industria de la ONG, pero no le asigno malas veas a eso, yo encuentro que así son las cosas. Entonces yo digo, si hay un órgano que tiene que resolver, ese órgano se llama el Tribunal Ambiental, y el Tribunal Ambiental viabilizó el proyecto. El Tribunal Ambiental dice que aquellas cosas que estaban planteadas están resueltas. El Comité de Ministros dice que aún quedan cosas pendientes. Bueno, ¿cuál es mi planteamiento al respecto? Si hay aún cosas pendientes, que se junte el gobierno y la autoridad medioambiental con la empresa y vean cómo resuelven esas cosas que están pendientes, que están en opinión de algunos insuficientemente tratadas, qué sé yo. Pero mi pregunta es otro. ¿Por qué los trabajadores tienen que pagar el costo de la inacción de unos y otros? ¿Por qué los trabajadores tienen que esperar? Llevan 3 años esperando. No me refiero al plazo del proyecto, me refiero al plazo de cuando ellos ya suscribieron un marco de entendimiento con la empresa. ¿Por qué tienen que seguir esperando lo que tienen que resolver otros? Esto además, como usted bien sabe, hay casaciones establecidas que van a ser conocidas por la Corte Suprema. Pero lo que no puede pasar es que esto se transforme en un interminable, porque hay empleo pendiente. Ya, déjeme seguir y preguntándole ciertos aspectos que tienen que ver con el caso mismo y con el proyecto mismo, Dominga, porque usted habla de la pobreza que hay en la zona, naturalmente, y por cierto, de lo que este proyecto implica, como es la posibilidad de que se puedan crear 12.000 nuevos empleos, ¿no? Eso claramente va a ayudar significativamente, está claro. La pregunta, y es lo que dice desde el otro lado, es si ese bienestar económico supone afectar irremediablemente una reserva como la de los pingüinos de Humboldt, ni hablar de las ballenas en todas sus especies que circulan por la zona, etc. A ver, pero la pregunta no es para mí. La pregunta es para el órgano que resuelve esto. Pues. El órgano que resuelve esto se llama tribunal. Es que eso es lo que yo no puedo, no trato de entender y no entiendo y no lo logro. Porque si hay una controversia en cualquier ámbito, alguien lo resuelve esa controversia. En eso consiste un Estado de Derecho y un Estado democrático. Y ese alguien es un tercero. No es ni los balleneros, ni la industria, ni el sistema de evaluación ambiental. Es un tribunal. Entonces, si el tribunal resuelve una cosa, bueno, acatémoslo, pues. Porque si no, esto es un juego de máscaras. Mire, yo le podría decir, mire, se habla de que este afecta al medio ambiente. Fíjese usted que este proyecto está a 32 kilómetros de Punta Dama. 7 kilómetros más allá, o sea, a 25 kilómetros de Punta Dama, hay otro puerto, Cruz Grande, hay un proyecto. Nada ha dicho el gobierno sobre eso, nada ha dicho la autoridad ambiental sobre eso. Se dice que Galápagos es como instalar un recinto en Galápagos. Bueno, usted sabe que en Galápagos, al interior de la reserva, hay faena minera, hay proyectos mineros en desarrollo. El flujo marítimo en Galápagos es infinitamente superior a un barco, uno, a la semana que saldría desde el proyecto minero Dominga. Entonces, yo digo, si hay esa controversia, si hay dudas, si alguien no cree en estas cosas o cree que siguen siendo muy atentatorias, bueno, resuélvanlo. ¿Cómo se resuelve esto? O se recurre a un tercero o conversan las partes. Exactamente. Ya, pero independiente que usted, está bien, usted dice que hay una resolución del Tribunal Ambiental, pero tengo que hacerle las mismas preguntas que le haría a cualquier entrevistado, y lo he hecho con los mismos científicos, ¿no es cierto?, y medioambientalistas o activistas del medio ambiente que han defendido por años que no se toque esta zona, porque usted dice estos 30 kilómetros, pero aquí hay otro tema que tiene que ver con lo siguiente. En medio ambiente hay una cuestión que se llama el factor acumulativo. Entonces usted dice, sí, hay un puerto, de acuerdo, pero otro puerto más ya va a significar una incidencia aún mayor de la que ya existe. Eso por un lado. Y porque todos los científicos con los que yo he hablado al menos señalan que el efecto va a ser irreversible. Y por otro lado, y con esto termino, la famosa línea de base, que es como este proyecto, es la proyección que se hace, ¿no es cierto?, cuando se inicia un proyecto de estas características, en cuanto al emplazamiento, la zona, etcétera, los detalles,
estaría obsoleto, porque ya han pasado demasiados años, porque efectivamente llevamos 10 años en esto. Entonces, esos son factores que usted considera o creería que sí deben ser considerados en esta conversación y en Pero, esta discusión. pero por supuesto, no tengo ninguna duda. Le dije desde el comienzo, por eso me extraña la insistencia. A No, mí me parece súper que legítimo, pero permítame responderle. Eh, eh, a mí me extraña la... ¿Por qué? Porque desde el comienzo hemos dicho que aquí hay legitimidad de los dos actores. Si lo fome de esto es cuando uno se imputa a la otra mala fe. Yo no le encuentro mala fe a ninguno. Aquí hay dos industrias, las dos industrias tienen legitimidad. Entonces, lo que digo yo, si hay dudas aún, bueno, júntense las partes, pues. Pero por qué la higuera tiene que seguir esperando que las partes conversen y siguen estando en la pobreza a la espera de qué? De promesas de inversiones que no llegan. Entonces, lo que yo digo es, si hay opiniones científicas en una dirección, bueno, habrá opiniones, hay también opinión científica en otra dirección. Si en esto, miren, esto es como los abogados, hay opiniones para todos lados. ¿Ah? exacto, Entonces yo digo, claro. si hay controversia y una controversia trae otra y otra y otra, bueno, alguien que lo resuelva. Yo entiendo, perdone que insista en esto, yo soy Ujú. majadero, yo entiendo que para eso hay una cosa que se llama tribunales. Tribunales. Bueno, pero si el tribunal se pronuncia y el tribunal habilita el proyecto, y escúcheme, el tribunal lo habilita porque hay órganos del medio ambiente que han habilitado el proyecto, si este proyecto estaba con el impacto ambiental aprobado, discúlpeme, entonces la gente se olvida de eso. Entonces, pero reitero, no es mi punto incorporarme al debate científico, porque para eso hay mucha gente que tiene mucha más calidad y conocimiento que tengo yo. Lo que yo digo es que si hay dudas, resuélvanlas, pues. Ya, Para pero eso están los Osvaldo, compromisos. de todas maneras, solo para cerrar este tema, más allá de lo que Usted me digan los cierra cuando guste. científicos, más allá de lo que digan los científicos, más allá de lo que diga la empresa, usted en lo personal, Osvaldo Andrade, ¿cuál es la convicción a la que ha llegado respecto de este proyecto? Yo creo que el esfuerzo de mitigación de los efectos de este proyecto son suficientemente valederos para viabilizar un proyecto que para mí implica trabajo para los trabajadores chilenos. Esa es mi convicción. Por eso hago este alegato. Y lo que Ya, digo es que la disputa entre dos industrias, la industria productiva y con la industria de la ONG, no puede tener siempre la misma víctima, que son las comunidades y los trabajadores. Esa es mi ya. Y convicción. usted, ahora yo quiero preguntarle ya no como el abogado del sindicato de faeneros, sino como el político, como el expresidente del Partido Socialista, como un hombre que conoce cómo funciona la cabeza, particularmente los sectores más de izquierda, ¿no es cierto? Y particularmente de este gobierno y del Frente Amplio, donde el tema Dominga era uno de los temas importantes. No olvidemos que esto estaba en el discurso político, ya sea de campaña, previo, etcétera. ¿Qué cree usted que hay aquí? No, yo creo que el gobierno es prisionero de sus palabras, tan simple como eso. En su campaña hicieron un planteamiento muy categórico y eso lo tiene aprisionado. Ahora es una visión bastante rara porque se suponía que había todo un problema ético en esto. Y discúlpeme, y el acuerdo Soki con Codelco no tiene estos problemas. Entonces, lo que me causa extrañeza es el doble estándar. O sea, para unas cosas sí, para otras cosas no. El proyecto Cruz Grande es un proyecto de CAP, ahí no hay problema. Y está más cerca de Isla Dama. Y eso no tiene problema. Me causa extrañeza ese doble estándar. Entonces, Ya, yo le pero vuelvo a decir, me ya. hago cargo entonces del planteamiento. Yo tengo la impresión de que con esto de representar las identidades, que me parece muy legítimo, ¿eh? Las identidades de género, las identidades medioambientales, las identidades étnicas mapuche, las identidades de la diversidad sexual, todas las identidades se nos ha olvidado, loco, y lo hago allá como una persona, como usted me señala, como una persona de la izquierda y socialista, Ujú. se nos ha olvidado la idea central de la izquierda, que es el mundo del trabajo. Entonces yo digo, reconozcamos todas esas entidades, yo no las desprecio, al contrario, las valoro, pero las pongo en un contexto en que la centralidad está en el mundo del trabajo. Le quiero dar un ejemplo de lo que le quiero transmitir. Ujú. Yo soy muy proclive a los temas de género y mujer, qué sé yo, pero no es lo mismo el feminismo en La Pintana que en Las Condes. No es lo mismo cuando las mujeres están preocupadas de cuántos directores, a cuántas mujeres entran a los directores de las empresas,
que respecto al problema que tienen las mujeres de brutalidad sexual o de violencia en La Pintana. No es lo mismo, hay un punto de clase también allí. Entonces mi punto como hombre de la izquierda, como usted me señala, es que la centralidad de nuestra identidad está con el mundo del trabajo. Habrá otros que entienden que el tema medioambiental es un nuevo tema. Está bien, yo respeto esa opinión, pido que respeten la mía también. Pero reitero, tal vez porque tengo tantos años de militancia en el socialismo, y entré al Partido Socialista porque mi papá me señaló cuando era un pendejo que uno del Partido Socialista entraba para defender la causa de los trabajadores. Fíjese que a mí no se me ha olvidado eso. Usted, Osvaldo, menciona dos cosas que que quiero puntualizar con usted. Usted habla del acuerdo Codelco-SQM. Yo entiendo dónde va usted. Cómo SQM, que fue la empresa del yerno de Pinochet, controlada por Ponce Lerú, me imagino, y la que financió de manera ilegal la política. Le pregunto, ya, pero uno podría decir, primero que nada, no es que acá se está afectando gravemente la zona, ya SQM explota y por todo lo alto. No, pero sí, perdóneme, pero el argumento inicial respecto a Dominga es que es un proyecto corrupto. Eso es el planteamiento inicial. Discúlpeme. Eso es lo que se dice. Bueno, Este proyecto tiene mal olor desde el comienzo. Bueno, pero es verdad que hay elementos que pero son no me, bien... pero no me cabe duda, entonces, pero no me contradiga respecto a Soquimil, porque el argumento es el mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que yo digo ya, no, pero, a ver, pero los intérpretes más destacados de esa línea argumental lo hacen respecto de uno y no respecto del otro. Ese es mi punto. A eso hablo del doble estándar. Pero está bien, pero el argumento central de Dominga para rechazarlo no es que sea corrupto o no corrupto, sino que no estaría afectando, quiero decir, gravemente, es lo que dice ese sector, digamos, el ecosistema y el parque de la reserva, ¿no es cierto? Me parece que es una posición me parece que es una posición muy respetable. Perfecto. Y la consigno y tiene toda la legitimidad. Por favor, yo no le resto mérito a eso. Y entonces hagamos esa discusión. Es que como usted lo puso como ejemplo, pero por eso le digo, o sea, ¿sabe lo que pasa? Que yo pensando un poco en lo que este gobierno ha tenido que ceder en su proyecto original, con 2 fracasos constitucionales mediante, ya es, uno diría, suficiente, o sea, ha tenido que ceder más allá de lo decible en materia de pensiones, y ha tenido que ceder, por ejemplo, en la famosa ley Cortadisapre. Entonces, de verdad que mirándolo de afuera, uno dice, iba a ceder también en un proyecto que es tan neurálgico para su postura, digamos, política, de cómo se concibe además el crecimiento económico respecto también del cuidado del medio ambiente. Bueno, pero ese es un tema que tiene, yo estoy de acuerdo, ese es un problema que tiene el gobierno. Pues. Pero por eso y a mí me parece absolutamente legítimo que lo tenga. Porque, a ver, yo sigo parte de gobiernos y sé las concesiones que uno tiene que hacer. Yo fui ministro del Trabajo. Tengo la mejor impresión, y si no la tengo yo, ¿quién si no? De la pega que se hizo en el Ministerio del Trabajo. Pero hay cosas que quedaron pendientes, pues. A mí me habría gustado haber planteado una reforma laboral que pudiese implicar negociación ramal. Y no tuve la capacidad de hacerlo porque en el gobierno no hubo acuerdo para eso. Entonces, oiga, si la política es así y gobernar es así, la gobernanza implica conceder muchas cosas y renunciar a muchas cosas. Eso es de la naturaleza de ser gobierno. Así que a mí ese planteamiento no me causa ninguna extrañeza. Ahora, cada gobierno estimará cuáles son sus límites. Pues. Y si en esto este gobierno tiene un límite, claramente lo expresó en el Comité de Ministros, que se pronunciaron en la forma que se ha planteado. Y me parece completamente razonable. Esa fue una decisión política y yo la respeto y la asigno como tal. Pero discúlpeme, si esto lo vamos a resolver desde la política, bueno, preguntémosle pero a la gente. Pero es que por algo por algo se está pidiendo que se cambie el sistema del Comité de Ministros, porque es evidente que no es solo político, o sea, no es solo técnico lo que se resuelve en un Comité de Ministros. Y fíjese la paradoja, Pomena. Este gobierno estima que el Comité de Ministros no debiera operar en esto, no debiera existir esa instancia. ¿Y cómo se opone a este proyecto con la instancia a la que ellos mismos le restan todo tipo de legitimidad? Bueno, pero ¿cuál es la alternativa si no, hoy día? Bueno, la alternativa es la que le he planteado desde el comienzo, que se junten los actores, que se junten la empresa, que se junte el sistema ambiental y diga, mire, sabe, hay cosas que están pendientes. Hoy día las tecnologías permiten enfrentar mitigar adecuadamente. Conversen eso.
¿Por qué Osvaldo, diablos no pueden conversar eso? se nos ¿Qué acaba el se lo tiempo. impide? Sí, se nos acaba el tiempo, pero quiero solamente Mm. tenerlo claro. ¿Todavía queda abierta entonces la posibilidad de que se resuelva perseguir en todas las instancias penales y civiles a los que participaron de este comité de ministros y que votaron en contra del proyecto? Usted está preparando la El bajada de titular. comunicación. No, el Permítame, titular. exactamente, Ya, pues no tengo dígame, ninguna porque duda. Si ¿lo va tengo a hacer muchos o años no? en esto, voy a darme cuenta de eso. Entonces, permítame decirlo de la siguiente manera. Está Dígame. pendiente el cumplimiento del fallo que está solicitado en el Tribunal Ambiental. Está pendiente eso. Segundo, está pendiente el procedimiento ante la Corte Suprema a través de casaciones que se han presentado contra el fallo del Tribunal Ambiental que han presentado los detractores del proyecto. Esas cosas están pendientes. Lo demás, vamos a ver. Ya, lo demás vamos a ver. Ya pues, Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, exministro del Trabajo, abogado del Sindicato Nacional Interempresas de Faeneros de Chile, FADECHI, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted y que esté muy bien. Muchas gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso nos vamos a meter de lleno en toda esta discusión de que si los liceos emblemáticos, no emblemáticos, qué pasa con la gran brecha que existe entre los particulares pagados y el resto de los colegios de este país a propósito de los resultados de la PAES. ¿Tiene o no que ver la inclusión, la ley de inclusión, etcétera, de Bachelet? Vamos a estar despejando lo que Mario Weissblut ha llamado las series de falacias que se han tejido alrededor. Mario Weissblut, fundador y expresidente de Educación 2020, en un ratito conversando con nosotros. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más